Descompresión. En este módulo analizaremos los problemas relativos a la absorción y liberación de nitrógeno en los tejidos y los problemas relacionados con la descompresión, y aprenderemos algo nuevo sobre la curva de seguridad y sobre los interesantes estudios realizados por investigadores sobre este fenómeno. Estudio de la descompresión. El estudio de los efectos de la descompresión es uno de los aspectos más fascinantes del buceo. Tu mejor compañero de inmersión, el ordenador de buceo, te ayudará y te sugerirá cómo actuar en distintas situaciones. No obstante, es importante saber cómo funciona el ordenador, por qué diferentes modelos dan tiempos distintos, qué parámetros considera el ordenador y cuáles no tiene en cuenta para el cálculo de la descompresión. En pocas palabras, saber lo que está haciendo el ordenador. Este conocimiento te permitirá dominar la situación y saber cómo comportarte incluso antes de que te lo diga tu ordenador. Modelos matemáticos y empíricos. El término ciencia de la descompresión no es del todo apropiado en cuanto que el estudio de la descompresión tiene poco de científico y mucho de experimental. Sería más justo llamarla práctica de la descompresión. Llamamos empírico a lo que se basa únicamente en la experiencia, sustentado solo por la práctica. Los modelos descompresivos que aún se usan hoy en día son empíricos. Afortunadamente, estos modelos han sido probados sobre el terreno y por tanto son fiables. Los modelos empíricos se aplican cuando no se dispone de un modelo matemático fiable. En algunos sucesos, las variables en juego son demasiadas y no se pueden tener todas en cuenta, en parte porque muchas se desconocen. Cuando tratamos con fenómenos muy complejos, lo más fácil es ver qué sucedió en el pasado y suponer que probablemente las cosas funcionarán igual en situaciones similares. El gran esfuerzo realizado para estudiar la descompresión se redujo en un primer momento a traducir hechos como embolias y enfermedades en un modelo matemático predictivo simple para poder establecer procedimientos de seguridad que luego se convertirían en tablas y en software de ordenador. Posteriormente se ha trabajado para mejorar este modelo, contrastando siempre las mejoras propuestas con sus resultados sobre el terreno. Escafandristas y trabajadores en cajones presurizados. El estudio de la descompresión comenzó al descubrir problemas en operarios que trabajaban en cajones y en escafandristas. Todo empezó a finales de la primera mitad del siglo XIX, cuando debido a la necesidad de trabajar bajo el agua se inventó en Inglaterra la escafandra, ampliamente utilizada en estos trabajos. Paralelamente, en Francia se desarrolló un dispositivo para cimentar puentes, el cajón. Este invento permitía trabajar bajo el agua sin mojarse, o casi. Un cajón es un gran cilindro en cuyo interior hay un tubo metálico vertical por el que pasan los trabajadores. Este tubo lleva a una pequeña cámara de trabajo que se halla en la parte inferior del cilindro. En la cámara se bombea aire a presión para evitar que entre el agua. Todo el interior está presurizado, por lo que en la entrada del tubo se encuentra una cámara de compensación en la que se puede comprimir y descomprimir el aire para pasar de dentro a fuera y viceversa. Los que se encuentran en el interior de la cámara de trabajo excavan el fondo y el cajón va descendiendo lentamente. Cuando se alcanza la cota deseada, el interior del cajón se llena de mortero, consolidando así la cimentación sobre el fondo.
Tanto los que trabajaban en cajones presurizados como los escafandristas sufrían extrañas enfermedades y muchos accidentes que causaban muerte e invalidez, y los médicos no tenían ni idea de qué estaba pasando. Durante la construcción de los cimientos del puente de Brooklyn, los que enfermaban tenían problemas motrices y eran ridiculizados diciendo que se movían siguiendo la moda de la Grecian Bend, posición ridícula que se estilaba entre las damas de la época. De ahí nació el término americano bends para referirse a las embolias. Primeros éxitos. No fue hasta 1857 que dos médicos franceses, Paul y Wattel, describieron clínicamente la enfermedad enunciando esta interesante afirmación: vagas a la salida. Para la medicina, la embolia es un fenómeno absolutamente anómalo. Mientras el paciente está bajo presión, no se encuentra mal. Solo al descomprimirlo, la enfermedad se manifiesta, desapareciendo en cuanto se le vuelve a someter a presión. Observaciones experimentales permitieron a Paul y Wattel, en 1854, relacionar presión operativa, duración de la estancia bajo presión, velocidad de descompresión y aparición de los síntomas. Al descubrir que la recompresión reducía los síntomas, los dos científicos supieron cuál era el camino a seguir para resolver este problema de las bends. Era necesario estudiar los efectos de los cambios de presión más a fondo. Fue el fisiólogo francés Paul Bert, en 1878, quien descubrió que el hecho de respirar aire bajo presión implica que el nitrógeno se disuelve en los tejidos y en la sangre, permaneciendo disuelto siempre y cuando la presión permanezca constante. También determinó que si la presión disminuye rápidamente, el nitrógeno vuelve a su estado gaseoso sin dar tiempo al organismo de transportarlo y liberarlo fuera del cuerpo. Bert no solo indicó que una descompresión lenta era mejor, sino que también señaló la conveniencia de respirar oxígeno normovárico. En aquella época, la descompresión era lenta y continua, como si abriésemos muy despacio el tapón de una botella de una bebida con gas, dejando que la presión se reduzca lentamente para evitar la formación de burbujas. Bert estableció como velocidad máxima de ascenso 1 metro por minuto, casi la mitad de la utilizada por los médicos de la Marina inglesa. La reducción de la velocidad de descompresión mejoró las condiciones laborales de los trabajadores de cajones y de los escafandristas, permitiendo al mismo tiempo ampliar el límite de profundidad operativa a unos 36 metros. Aunque aún faltaba elaborar un modelo matemático que simulara la absorción y la eliminación del nitrógeno del cuerpo. En 1900, 3 estudiosos alemanes, Heller, Mager y von Schroeter, elaboraron un modelo capaz de simular lo que ocurre en el cuerpo humano durante la compresión y la descompresión. Este modelo era muy simple en comparación con la gran cantidad de variables que afectan a la absorción de los gases y su eliminación del cuerpo. En primer lugar, aplicaron la ley de Dalton de las presiones parciales, obteniendo que la presión parcial del nitrógeno es igual al 79% de la presión del aire. Pero sin tener en cuenta los diferentes tejidos del cuerpo humano, lo aproximaron a una única masa homogénea. Saturación, insaturación, sobresaturación. Para describir cómo el nitrógeno se disolvía en los tejidos, Heller, Mager y von Schroeter aplicaron la ley de Henry, válida solamente para fluidos de baja solubilidad. La cantidad máxima de gas que se puede disolver en un líquido es proporcional a la presión del gas. Una vez alcanzado este límite, no es posible disolver más gas en el líquido, aunque permanezca horas, días o semanas a dicha presión. Se dice que esta mezcla está saturada.
Si aumenta la presión del gas, aumenta también el número máximo de moléculas gaseosas solubles en el líquido, porque ahora ha pasado a ser una solución insaturada, por lo que más moléculas de gas pueden pasar a la solución hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Si disminuye la presión, el líquido estará sobresaturado y por tanto las moléculas gaseosas volverán del líquido al gas hasta recuperar la condición de equilibrio a la nueva presión. Para medir la cantidad de nitrógeno disuelto, los investigadores utilizan el término presión en el tejido, que llamaremos P sub T. Este valor indica la presión que corresponde a la misma cantidad de gas disuelto en saturación. Esto facilita comparar las distintas presiones, la presión ambiente P y la presión en el tejido P sub T. Un tejido en contacto con un gas a presión ambiente, que llamaremos P sub 0, alcanza al cabo de un tiempo el equilibrio, es decir, se satura, por lo que la presión del gas en el tejido será la de la presión ambiente. Ahora subimos la presión ambiente a un valor mayor que llamaremos P sub 1. En cuanto aumenta la presión ambiente, aparece una diferencia entre esta y la presión en el tejido, que es la anterior, y esa diferencia de presión, P sub 1 menos P sub T, hace que más moléculas de gas penetren en el tejido. Cuando P sub T crece y se reduce la diferencia de presión, P sub 1 menos P sub T, disminuye el empuje y se reduce la velocidad a la que las moléculas de gas penetran en el tejido. Finalmente, después de algún tiempo, el tejido queda saturado a la nueva presión P sub 1. La presión en el tejido P sub T pasa a valer P sub 1. Reduciendo de nuevo la presión ambiente a P sub 0, aparece de nuevo una diferencia entre la presión ambiente y la presión en el tejido que aún vale P sub 1. Esta vez la diferencia vale P sub T menos P sub 0 porque la presión en el tejido tiene un valor mayor que la presión ambiente. Esto significa que en el tejido hay más moléculas de gas disueltas de las que admiten saturación. Se dice entonces que el tejido está sobresaturado. Ahora la diferencia P sub T menos P sub 0 empuja a las moléculas del gas a salir del tejido. También en este caso la velocidad será alta al principio e irá reduciéndose con el paso del tiempo. Después de un tiempo, el tejido alcanza nuevamente el equilibrio en saturación para la nueva presión ambiente P sub 0. El tejido se ha desobresaturado. El problema es que cuando las moléculas de gas se eliminan rápidamente del tejido, tienden a unirse y a formar burbujas. Este es el caso de los refrescos. Al abrir la tapa, disminuye repentinamente la presión y el gas abandona el líquido rápidamente formando burbujas. Las burbujas que se forman en el cuerpo humano pueden dar lugar a las peligrosas embolias, así que para evitar la formación de burbujas solo se pueden seguir dos caminos. Alargar el tiempo durante el que haces el cambio de presión o averiguar cuál es la diferencia máxima aceptable de presión para que no se formen las burbujas y una vez alcanzado dicho valor, estabilizar la presión durante un tiempo, lo que correspondería a una parada de descompresión. Después, realizaríamos otro salto de presión y así sucesivamente. Este es el camino que propuso Haldane. Ley matemática de los periodos de semisaturación. La ley matemática determinada por Heller, Mager y von Schroeter que describe el fenómeno es la de los periodos de semisaturación o hemiperiodos.
Esta ley dice que el periodo de semisaturación T es el tiempo tras el que la presión en el tejido ha disminuido a la mitad de lo que faltaba en el instante inicial para alcanzar la condición de saturación. Esta ley se puede escribir así, donde la T minúscula representa el tiempo transcurrido. Si partimos del instante inicial, tras un intervalo T hemos reducido la presión al 50%. Después de 2T se reduce al 75%, el 50% inicial más la mitad del 50% restante. Después de 3T al 87,5%, el 75% más la mitad del 25% restante. Y así sucesivamente hasta 6T, momento en que se alcanza aproximadamente el 98,5% que podemos aproximar al 100%. La ecuación dada por los tres científicos depende, por tanto, solo de la diferencia entre las presiones, del periodo de semisaturación T y del tiempo de exposición. En el caso del buceo, P1 y P0 vienen determinadas por el entorno, por lo que todo depende de la elección del valor del periodo de semisaturación. Una enorme simplificación frente a la compleja realidad. Heller, Mager y von Schroeter concluyeron que un hombre de complexión mediana y con un flujo cardíaco normal se podía representar por un tejido con periodo de semisaturación de 9,7 minutos. Haldane y el modelo de compartimentos múltiples. El nacimiento del submarino militar dio lugar a un gran problema. ¿Cómo permitir escapar a la tripulación en caso de hundimiento? Por este motivo, la Marina Real Británica encargó al fisiólogo y especialista en medicina del trabajo John Barton Scott Haldane que mejorase los procedimientos de descompresión para poder rescatar tripulaciones hundidas. Haldane observó que las enfermedades descompresivas iban aumentando en función del tiempo de exposición hasta un máximo, obtenido a las 5 horas, pero después ya no aumentaban significativamente. Experimentos realizados con animales confirmaron esta observación. Así que si simplificamos el cuerpo humano considerándolo un tejido uniforme, su periodo de semisaturación debe ser tal que alcance la saturación después de 5 horas. Haldane estimó entonces que este tejido debería tener un periodo de semisaturación de 75 minutos. Aproximadamente 95% de saturación tras 5 horas. Por otro lado, sin embargo, el tejido con periodo de semisaturación de 9,7 minutos de Heller, Mager y von Schroeter había obtenido cierto éxito, aunque con una exposición breve limitada a 5 atmósferas. Haldane tuvo la idea de que el cuerpo humano no se podía representar correctamente como un único tejido uniforme, sino que debía considerarse como un conjunto de tejidos. Él construyó un modelo matemático en el que el cuerpo se simulaba mediante un conjunto de 5 tejidos en paralelo, sin intercambio de gas entre ellos, con periodos de semisaturación de 5, 10, 20, 40 y 75 minutos. Estos tejidos no tenían ninguna relación con partes reales del cuerpo humano, eran simples herramientas matemáticas y fueron llamados compartimentos. Su segunda gran intuición fue que, sin embargo, el cuerpo era capaz de tolerar condiciones limitadas de sobresaturación sin ningún problema. Viendo que las inmersiones hasta 10 metros de profundidad no daban problemas, Haldane supuso que reducir la presión a la mitad sería el límite máximo aceptable. Las tablas de la Armada de los Estados Unidos. Gracias al modelo de 5 compartimentos y al establecimiento del valor de sobresaturación crítica, Haldane creó las tablas que revolucionaron la descompresión.
En lugar de una descompresión lenta y constante, el fisiólogo propuso una descompresión por etapas, que por conveniencia se establecieron a 10 pies cada una de la siguiente, los conocidos 3 metros. Su modelo, desarrollado entre 1907 y 1908, sigue siendo válido hoy. A la vista de los buenos resultados, otros países se interesaron en sus teorías usando su modelo. French y Stilson hicieron las tablas C y R en 1915 por encargo del departamento homónimo de la Marina de los Estados Unidos, y fueron utilizadas con éxito durante 20 años. Según investigadores de la Marina estadounidense, los compartimentos más rápidos podían aceptar valores máximos de sobresaturación muy superiores al 2:1 utilizado por Haldane, y las inmersiones de prueba de 1937 dieron una tasa de accidentes del 1,1%, algo perfectamente asumible por la Marina. Para reducir este porcentaje, Van der Auwe realizó un trabajo de comprobación de las tablas para las que tuvo en cuenta también largas estancias por trabajo. Los estudios y experimentos establecieron que los compartimentos de 5 y 10 minutos afectaban a las paradas de descompresión más profundas. En 1956, Dwyer, Desgrange y Workman extendieron a 80 el compartimento de 75 minutos e incluyeron también uno de 120 minutos para controlar mejor las paradas descompresivas a menor profundidad. Los compartimentos rápidos a veces imponían paradas profundas innecesarias, pero en vez de eliminarlos decidieron establecer para ellos valores máximos de sobresaturación más bajos, dejando como estaban el valor del compartimento de 80 minutos y reduciendo el valor del compartimento lento de 120. Además, los tres investigadores establecieron que estos valores máximos de sobresaturación eran válidos para el regreso a la superficie, pero si un buceador se detuviera antes de llegar a la superficie, sería posible aumentar los valores máximos. Todo esto era extremadamente complejo, por lo que Workman decidió utilizar como valores máximos los llamados valores M, que son directamente los valores de la profundidad desde la que es posible ascender a las diferentes cotas de descompresión. Al construir una matriz con los valores M fue más fácil recalcular las tablas. Al utilizar los valores M, se ve que si buceas a profundidades inferiores a 30 metros, el compartimento de 5 minutos no tiene ninguna influencia en la inmersión, porque incluso volviendo a la superficie, su nivel de sobresaturación siempre será menor que el máximo aceptable, por lo que son los otros compartimentos los que controlan la inmersión. Es evidente que cuanto más profundas son las inmersiones, más rápido es el compartimento que las controla. Por tanto, las inmersiones más profundas deben ser más cortas para poder volver directamente a la superficie. Este es el motivo por el que los tiempos que establece la curva de seguridad son menores a medida que aumenta la profundidad. Tablas para inmersiones repetitivas. Hay una gran diferencia entre utilizar el ordenador o las tablas. Las tablas consideran que todas las inmersiones son de perfil plano, es decir, como si todo el tiempo de fondo fuese a la misma profundidad. En cambio, los ordenadores realizan cálculos matemáticos a cada momento siguiendo tu perfil real de inmersión. Por eso para ellos cada inmersión es multinivel, es decir, que se desarrolla a varios niveles de profundidad. En general, el ordenador permite tiempos de fondo mayores. Esta diferencia se hace aún más significativa en las inmersiones repetitivas. Según la fórmula matemática de Heller, Mager y von Schroeter, un compartimento necesita un tiempo igual a 6 veces su periodo de semisaturación para soltar todo el nitrógeno acumulado.
Por tanto, el compartimento de 5 minutos tarda 6 veces ese tiempo, es decir, media hora en eliminar el nitrógeno acumulado. En cambio, el de 120 minutos tardará 12 horas. En el modelo de múltiples compartimentos de Haldane, durante el intervalo en superficie, cada compartimento elimina el exceso de nitrógeno a diferente velocidad. Esto implica que las tablas para inmersiones repetitivas no son solo una, sino muchísimas, ya que dependen del perfil de la primera inmersión. Para poder usar solo una tabla para las inmersiones repetitivas, la Armada de los Estados Unidos decidió considerar que en el intervalo en superficie todos los compartimentos liberaban nitrógeno a la velocidad del más lento, el de 120 minutos. Por esta razón, las tablas de la Armada estadounidense consideraban repetitiva cualquier inmersión si se llevaba a cabo dentro de las 12 horas siguientes, 6 veces 120 minutos. Después de una primera inmersión profunda bajo la curva de seguridad, en la que se cargan solo los compartimentos veloces, la repetitiva se veía fuertemente penalizada y podía repetirse a la misma profundidad y con la misma duración que la anterior, solo si ya habían pasado 12 horas. Sin embargo, los ordenadores de buceo pueden calcular cómo se elimina el nitrógeno acumulado en cada compartimento con su propia velocidad. Tras una inmersión inicial profunda bajo la curva de seguridad, solo los compartimentos más rápidos se habrán cargado significativamente, y estos compartimentos se descargan con la misma rapidez en superficie. Después de un breve tiempo en superficie, el ordenador considera que los compartimentos rápidos se han descargado completamente y te permite repetir una inmersión a la misma profundidad y con la misma duración que la anterior, tal vez solo una hora después de acabar la anterior. Los ordenadores de buceo tienen esta ventaja solo porque hacen una estimación más precisa y menos simplificada. Bühlmann y factores de gradiente. El cálculo de los valores m en pies de agua salada era un obstáculo para los que querían dedicarse a calcular las inmersiones en altitud a diferentes cotas sobre el nivel del mar. Así que en los años 60, el profesor Bühlmann del Instituto de Fisiología Hiperbárica de la Universidad de Zúrich utilizó valores máximos aceptables de sobresaturación que no partían de la presión absoluta de 1 atá, al nivel del mar, sino de 0 atá, vacío absoluto. Sus modelos se publicaron en un libro y se utilizan hoy en día para programar muchos de los ordenadores de buceo. En 1995, Eric Baker propuso el método de los factores de gradiente para reducir los valores máximos de sobresaturación en general. En la práctica, estableciendo el parámetro al 80%, el valor máximo de sobresaturación utilizado en los cálculos es el 80% del aceptable, reduciendo así el tiempo de fondo permitido bajo la curva de seguridad. En algunos ordenadores es posible asignar dos valores para los factores de gradiente, el valor mínimo y el valor máximo. Lo dicho para el parámetro general es válido para el valor máximo, mientras que la modificación del mínimo apenas tiene efectos significativos en inmersiones bajo la curva de seguridad. Limitaciones de los modelos clásicos. Todos los modelos clásicos de descompresión, Haldane y sus derivados, se han enfocado a prevenir las embolias que se deben a la formación de burbujas, pero en realidad en estos modelos matemáticos las burbujas no se tienen en consideración. Según los modelos matemáticos, una vez alcanzada la curva de seguridad puedes volver a la superficie rápidamente y sin problemas. Sin embargo, sabes que debes ascender lentamente. Estas contradicciones muestran que el modelo tradicional tiene grandes limitaciones. Gracias a la investigación sobre la formación y crecimiento de las burbujas, se han implementado nuevos modelos descompresivos cuyos fundamentos veremos en el siguiente capítulo.
En el próximo módulo hablaremos sobre las paradas de seguridad y explicaremos la importancia de establecer distintos protocolos de actuación según la profundidad de las inmersiones. ¡Hasta pronto!